Poder Legislativo. Honorable Cámara de Senadores. Tenemos entonces hoy una continuidad de las audiencias públicas que hemos desarrollado ya varios viernes aquí desde el mismo Senado de la República del Paraguay. Para nosotros siempre es una satisfacción que todos los investigadores, todos los historiadores vengan a exponer. Nosotros estamos en etapa de audiencia pública, de recibir elementos de juicios, testimonios, documentos. Santiago Ramón Duarte Maidana nació en la ciudad de Fernando de la Mora, Paraguay. Es abogado, estudió en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, máster en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, estudió Misiología, actualmente estudiando el segundo año de la maestría en Administración Pública. Ex becario del programa Erasmus Estudio, así también en la Universidad Autónoma de México. Realizó prácticas laborales en Inglaterra y asesoró a una ONG internacional en Dublín, República de Irlanda. Es miembro del Centro del Servicio para el Voluntariado CSB de Cosenza, Italia, con quienes participó de la Expo Universal Milano 2015, Italia. Fue ponente en el 8º Congreso CEISAL del Instituto Iberoamericano de la Universidad de Salamanca en el año 2016. Y también presentó su ponencia en el tercer Foro Internacional Rusia e Iberoamérica en el Mundo Globalizante en San Petersburgo, Rusia. Eso también en el año 2016. Escribió varios artículos y libros de los cuales resaltan títulos como La relación histórica de Europa y Sudamérica, así como Derecho de autor, plagio de canción, entre otros. Representó internacionalmente al Paraguay en la música en varias ocasiones como cantautor. Tiene conocimientos sobre Derecho Internacional Público, Cooperación Internacional, Política Comparada, Organización de la Comunidad Europea, Derecho Constitucional Europeo, Derecho Civil y Penal, parte general. Quisiera comenzar justamente representando algo que me emociona en este lugar. Aparte de verdad que estamos paraguayos, patriotas, también estoy rodeado de gente noble. Gente noble, yo digo todo lo que sea gente y también gente de la nobleza. Puedo decir quiénes están presentes. Acá está presente Alicia Lynch, el mariscal Francisco Solano López, don Carlos Antonio López, le estoy viendo al general Patricio Escobar, le estoy viendo también a Bernardino Caballero y que no me olvide de ninguno, ¿verdad? Bueno, hice una representación porque es cierto, están los descendientes de estas familias que tienen sangre noble. Y para no perder mucho tiempo, porque tengo que adelantar ahora por la hora, tengo que empezar para que se pueda entender lo que estoy diciendo. Bueno, empezamos en la parte 1 que sería antecedentes. Empezamos por el primer encuentro documentado de los guaraníes con los europeos, es el de Alejo García, explorador portugués. Las alianzas, a pesar de ser asimétricas, entre guaraníes y españoles se desarrollaron fuertemente y en oposición a otras etnias, principalmente contra los guaycurúes y mbgas, entre los que se contaban los payaguá. Es bueno recalcar que a pesar de que Alejo García era de origen portugués, obedecía y representaba a la corona española, Portugal se emancipó de España recién en 1640. Hay que entender eso, porque mucha gente dice, los portugueses vinieron. Bueno, era la alianza más poderosa del mundo en aquel momento. Y después vamos a entender por qué cayó. Los primeros europeos que se establecieron en la zona refugiados. Tras el fracaso de la primera fundación de la ciudad de Buenos Aires, el fuerte Nuestra Señora del Buen Aire, a principios del siglo XVI, y a consecuencia de esto se debió fundar una casa fuerte
que sería Asunción del Paraguay, el 15 de agosto de 1537. La ciudad finalmente se convirtió en la cabecera de una provincia colonial española, llegando a conocerse como Madre de Ciudades, ya que de ella partieron las corrientes pobladoras y repobladoras de diversas ciudades como las de Otiveros, Ciudad Real del Guairá y la primera, Villa Rica del Espíritu Santo en la antigua provincia del Guairá, actual estado brasileño de Paraná, hermanos brasileños. Santiago de Jerez, de Itatín en la actual Mato Grosso del Sur. San Francisco Biazá en las costas del Océano Atlántico, actual estado brasileño de Santa Catarina. Santa Cruz de la Sierra, del Chaco Boreal, hermanos bolivianos, así como las importantes ciudades argentinas de Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe y Concepción de Esperanza, más conocida como Concepción de Bermejo. Éramos todos hermanos, bajo un gobierno. Entonces, no hay que olvidar eso para empezar a hablar entre nosotros, porque en realidad siempre hablamos de la misma familia y es lo importante. Tengo mis anotaciones, quiero comentar. La llegada de la nobleza portuguesa hispana sucedió en el año 1600, motivo por el cual a la ciudad de Asunción se le llamó Asunción la Noble. Por muchos años, estos nobles pagaban tributo a España, para tener entre paréntesis, que aquí hubo nobleza. Y después, al final, leyendo la Constitución de 1870, vamos a entender, con la Constitución impuesta por los aliados, donde ellos han proscrito, o sea, han eliminado eso. ¿Por qué será? Yo no lo entiendo. La pérdida de la salida de la tierra por el puerto de Buenos Aires se hizo sentir mucho más desde que la provincia española del Paraguay perdió el estratégico territorio llamado Biazá y Biazá a la hora que corresponde, y Biazá que ahora es Verá, algo así, correspondía al actual estado brasileño de Santa Catarina. Yo estoy leyendo para los que están escuchando, porque yo no soy historiador, pero sí hice un trabajo de investigación sobre estos temas y está publicado en mi libro, que lo pueden ver en internet incluso. Eso en modo de aclaración nomás. El 24 de junio, quiero que esta parte entiendan para que luego se pueda entender lo que pasó. El 24 de junio de 1717, cuando 4 logias de Londres se reunieron en la taberna Goose de Gridiron y formaron la que se denominó Gran Logia de Londres de Westminster. Coincidentemente, ese mismo año se produce la rebelión comunera en Paraguay, que representó el primer grito de libertad de América, aunque luego fuera aplacado. La idea quedó en la mente y en los corazones de los paraguayos, tanto en el proceso de independencia de los países americanos, así como la firma del Tratado Secreto de 1865, tuvo la activa participación de las logias, dándole la razón al doctor Francia de prohibir en el territorio paraguayo la formación de logias foráneas. Sabemos que la primera reunión oficial de esta organización ocurrió después de 1870 con la toma del Paraguay. Es importante conocer estas cosas para que podamos entender lo que va a suceder después. En 1750, el Tratado de Límites entre España y Portugal, el Tratado de Madrid, afectó a Paraguay con las pérdidas de Guairá, entre el río Paraná y Océano Atlántico, la gran provincia de Itatí, la región Cuiabá, que fueron cedidos al Brasil portugués a cambio de la colonia de Sacramento en la banda oriental del Río de la Plata, actualmente Uruguay. ¿Por qué quiero acentuar en eso? Porque nosotros, desde el año 1750, cuando el rey de Portugal, que es el padre, o sea, digamos, es Juan V, firmó con Fernando VI, que posteriormente sus hijos seguían y después van a ser
al final se va a entender de que ahí aparece Pedro II y ahí aparecen unas personas. Bueno, porque yo miro en el sentido de descendencia. Es muy importante eso, es demasiado importante. Ahora, anotación. Con la revolución de los comuneros se conoce a la serie de levantamientos populares producidos en España en 1521 y en América del Sur en 1544, 1649 y 1717, que es lo que había comentado, contra las regulaciones impuestas por la corona española que afectaban a varios súbditos. En 1782 se estableció en el virreinato el régimen de las intendencias. Asunción era en la provincia, la intendencia del Paraguay, la única población con categoría de ciudad. Es importante saber eso. O sea, ahí uno se puede imaginar también, pero ¿cómo Asunción en categoría de ciudad y las demás? Y Buenos Aires, bueno, no sé. Más o menos también porque mucha gente dice que aquí en Paraguay la población era muy poca y qué sé yo, que no había gente. Cuando uno mira los archivos, encuentra que los jesuitas tenían 250.000 indios a su cargo. Y los indios formaban parte del gobierno, o sea, de la Constitución paraguaya. Ellos eran paraguayos. Ellos eran paraguayos. Entonces, súmenle esos paraguayos, súmenle ellos. Y después háblenme de que cuánto, 1 millón, 2 millones, 3 millones. Yo no soy historiador. En el periodo de la independencia, que se inició desde los años 1806 y 1807 y que se producen con las invasiones inglesas que ocupan la ciudad de Buenos Aires y gran parte de la banda oriental desde Asunción y desde Córdoba, se enviaron tropas que apoyaron en la victoria contra los atacantes. En 1801, Portugal vuelve a pactar con la corona española luego de la caída de España en la batalla de Trafalgar. Portugal vuelve a romper con España y a pactar con Inglaterra. Razón de lo ocurrido en 1807, que con la ayuda se trasladó la corte a su colonia de Brasil, Juan VI. Eso ya lo sabemos, ¿no? Por el lado portugués, el príncipe regente Don Juan, desde su residencia en Río de Janeiro, tras el traslado de la corte portuguesa a Brasil, declaró nulos los tratados. Escúchenme esta parte, escúchenme esta parte. Declaró nulos los tratados del 1 de mayo de 1808 por haber sido establecido mediante el uso de la fuerza militar. ¿No le parece familiar? ¿No les parece familiar? Transpórtense en 1870 hasta el 76. ¿Hubo ocupación o no hubo ocupación? ¿Hubo coacción o no hubo coacción? Y esta jurisprudencia de 1801, o sea, cuando Don Juan declaró nulos estos tratados por ello. En 1810 llegó a Buenos Aires, capital del Virreinato del Río de la Plata, la noticia de que España había sido ocupada por tropas francesas de Napoleón Bonaparte. En respuesta, en Buenos Aires se reunió un cabildo abierto que el 25 de mayo de 1810 estableció la primera junta de gobierno. Esa fue la llamada Revolución de Mayo. En respuesta, el gobernador del Paraguay, Bernardo Velasco, remitió a Buenos Aires una nota comunicando la separación de la provincia del Paraguay del Virreinato del Río de la Plata. Velasco y sus adeptos reunieron una junta general el 24 de junio de 1810, que reiteró la fidelidad al Consejo de Regencia que se había refugiado en Cádiz, en la península ibérica, y gobernada por la monarquía española de Fernando VII. Acá aparece una incógnita. ¿Prisionero o protegido de Napoleón? Investiguen ustedes. No hay precisión al respecto. En la noche del 14 y 15 de mayo se materializa la independencia del Paraguay. Este fue el único proceso pacífico de independencia en América del siglo XIX. El 16 de mayo se formó un triunvirato con Velasco, Gaspar Rodríguez de Francia y Juan Ceballos. El mismo día, el triunvirato juró fidelidad al rey de España, Fernando VII.
así como a la regencia que se refugiaba en la Real Isla León de San Fernando en Cádiz, así como el virrey del Río de la Plata, Francisco Javier de Helio, quien estuvo al frente del virreinato con su capital, Montevideo, no Buenos Aires, Montevideo. Y hasta el 18 de noviembre de 1811 es bueno recordar que Fernando VII, padre de Isabel II de España, con quien López tuvo comunicación, estuvo al frente del gobierno español hasta 1813, cuando fue depuesto por José I Bonaparte. Después de un periodo de consulado, ¿les suenan familiar? Voy a ir hincando los puntos. Consulado, dice. Yo conozco solo 3 tipos de consulado. Roma, antes de ser un imperio, se constituyó en consulado. Francia, antes de que Napoleón sea emperador, se constituyó en consulado. ¿Les suena familiar? Seguimos. Esto es en sentido del cónsul romano como sistema comparativo de gobierno. Con Francia y Yegros, el Congreso Paraguayo de 1814 nombró a Francia dictador de la República. Acá dice dictador, pero en realidad dice el Supremo, dice. Yo creo que ahí yo saqué esto de lo que hay, pero para mí es, según la Constitución, es el Supremo, para no decir rey, si no vamos a entrar en polémica. De la República, ante el fortalecimiento del unitarismo en la ciudad de Buenos Aires. Ese cargo sería modificado 2 años más tarde al del dictador perpetuo, con calidad de ser sin ejemplar. Mientras vivió Francia, no se volvió a reunir ningún Congreso Nacional y Rodríguez de Francia gobernó autocráticamente hasta su muerte, acaecida el 20 de septiembre de 1840, que ya lo sabemos. La inserción de Carlos Antonio López en la vida política del país se inició a la muerte de Rodríguez de Francia, cuando fue designado consejero y secretario de Mariano Roque Alonso. Durante el gobierno de la comandancia de armas, el grado de regencia, escuchen, en grado de regencia, posteriormente en 1841 es nombrado cónsul del Paraguay, en el mismo sentido que antes lo hiciera el doctor Francia y el general Yegros. Después de la muerte de don Carlos y de un mes de negociaciones, su hijo Francisco Solano López, de 36 años, es elegido presidente de Paraguay. Este había encabezado en 1853 un viaje de más de 1 año y medio a Europa como embajador plenipotenciario del Paraguay, a fin de obtener el reconocimiento de la independencia del Paraguay, y fue quien cerró los tratos con las compañías inglesas, principalmente, que le vendieron al país la tecnología necesaria para un despegue económico e industrial descollante para esos años. En este punto me quiero detener, porque acá hay un hecho clave. El hecho clave es que aunque Paraguay haya sido arrasada, aunque el mariscal haya sido degollado, o muerto, o ultrajado, no sé, porque no conozco la historia de ese momento, porque hay tantas versiones, quiero ser preciso. Lo que me puedo remitir como máster en relaciones internacionales es que el trabajo de reconocimiento a las 8 potencias europeas del Paraguay fue lo que a nosotros nos defendió. Disculpen la demencia. Si eso no ocurría, se iban a repartir de nosotros, Paraguay no iba a asistir. Y un tirano que se va a Buenos Aires a tratar de poner paño frío, beso y abrazo entre hermanos, Urquiza y Mitre, Pacto San José de Flores, es un tirano. Yo me pregunto si es un tirano que trae gente europea abierto al sistema, no es cerrado. Ingleses estaban trabajando acá. ¿Dónde está? Yo creo que era como que esto iba de repente
saltar y antes de saltar lo aplastaron, así yo entiendo. Es mi humilde opinión, es mi opinión. Anotaciones, Francisco Solano López, escuchen esto, desciende de Marcos III, rey de Escocia, y Margarita de Inglaterra, motivo por el cual en su visita en Inglaterra el brigadier López fue recibido con honores. Eso lo digo así porque lo leí. Tras la caída de la Confederación Argentina, el gobierno del Paraguay esperó aún durante algún tiempo que su particular régimen político y económico sería respetado. Pero el apoyo argentino e imperial a la revolución de Venancio Flores en el Uruguay, coronado por la invasión brasileña de 1864, sumamos a la continua campaña contra el gobierno de la prensa de Buenos Aires, convencieron a López de que tarde o temprano debería defenderse de ambos países. Lógico, ¿no? El presidente López exigió a Brasil que se abstuviera de intervenir en el Uruguay, pero el imperio invadió ese país a mediados de 1864. Cuando Brasil inició la Gran Guerra el 12 de octubre de 1864, los paraguayos capturaron un mes después el buque Marqués de Olinda, en el que se encontraba el gobernador brasileño de Mato Grosso, coronel Carneiro de Campos, vizconde de Caravelas, que tenemos ese documento. Tenemos ese documento firmado por el emperador, peritado. Pedro II firmó eso y admitió la invasión. Entonces, con eso se prueba quién empezó la guerra y no Paraguay. Y tuvimos que pagar una guerra por una falacia. Tal vez porque, no sé, por falta de investigación, o tal vez, no sé. Esto pasó hace 150 años. Este reveló a los paraguayos que desde el norte del Paraguay los brasileños pensaban realizar una invasión con 12.000 soldados, 6.000 que se hallaban en el lugar, más otros 6.000 que llegarían de refuerzo, bien armados y con flotilla de 6 a 8 buques de apoyo en un espacio territorial en el entredicho. O sea, yo le digo entredicho porque no puse litigio, porque el litigio pues, es en los tribunales. Nosotros ni eso tuvimos. Nosotros no tuvimos ni un tribunal arbitral después de la guerra, como lo tuvo Alemania en Nuremberg, donde fueron juzgados los que intervinieron. Puedo hacerte una pregunta, entre paréntesis, escuché que está el capitán acá, militar. ¿Nosotros tenemos corte militar? ¿Pero de cuándo? ¿Desde cuándo? Fecha exacta no puedo darle, pero de que existe, existe. Existen los tribunales militares para juzgamiento. ¿Actualmente? Sí. Bueno, gracias. Este reveló, bueno, esta ya parte ya. Prueba que demuestra que Paraguay no inició la guerra. Esto es fundamental. Hay que hincar, porque se pagó casi, no sé si fue 80 años, no sé, los historiadores van a saber que pagamos una supuesta deuda por el tema de guerra, pero eso fue impuesto por un tratado que nosotros no hemos aceptado. Constitución del Paraguay de 1844. Quiero entrar ya en la misma Constitución y en las leyes para que se puedan entender los delitos tipificados y después voy a hablar de lo que es el principio de legalidad. En el título 1 de la Administración General, artículo 1. La Administración General de la República se expedirá en adelante por un Congreso o Legislatura Nacional de Diputados Representantes de la República por un presidente en quien resida el Supremo Poder Ejecutivo y por los tribunales y jueces establecidos por ley del Soberano Congreso Extraordinario del 25 de noviembre de 1842, que fue la que le presidió. Artículo 2. La facultad de hacer leyes, interpretarlas o derogarlas reside en el Congreso Nacional. Quiero repetir. Artículo 2. Atenti. La facultad de hacer leyes, interpretarlas o derogarlas reside en el Congreso Nacional.
¿Dónde está el dictador acá? Muéstrenme. Artículo 3. La facultad de hacer ejecutar las leyes y reglamentarias para la ejecución reside en el Supremo Poder Ejecutivo de la República. No hay que confundir dictar con ejecutar. Quiero nomás ir a lo que fue el Tribunal de San Fernando. Se aplicó la ley. Se formó un tribunal. Los acusados tuvieron la oportunidad de defenderse. Bien o mal, la tuvieron. Cosa que nosotros nunca lo tuvimos hasta hoy día. Título 4 del Poder Ejecutivo Permanente. El Gobierno Nacional Permanente ha de ser desempeñado por un solo ciudadano con la denominación de Excelentísimo Señor Presidente de la República del Paraguay. Nosotros ya éramos república. Brasil, ¿cuándo fue república? En 1889, si no me equivoco. Y eso vamos a hablar después. Para entrar en el ejercicio, el presidente hará en presencia del Congreso Nacional el juramento. Yo, fulano de tal, solemne juro por Dios, nuestro Señor, y estos santos evangelios, que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República, que protegeré la religión católica apostólica romana único del Estado, que conservaré y defenderé la integridad e independencia de la nación, y cuando mejor pueda, propondré a la felicidad de la República. ¿Ante quién juró? ¿Ante quién juró? Ante Dios. Va a echar picoña rendita. ¿Penco peña rendita? Pregunto, discúlpenme la ironía. Ahora, artículo 5. En el caso de enfermedad, ausencia del presidente o mientras se proceda a nueva elección por su muerte, renuncia o por causa, el juez superior de apelaciones entrará a ocupar el mando con calidad de vicepresidente de la República, prestando el juramento de ley, o en manos del mismo presidente de la República, o por falta de este en manos del prelado diocesano. Hago un canto. A muchos le llama la atención, a mí me llama. Con asistencia de todas las corporaciones civiles, militares y eclesiásticas de la capital, sin cuyo requisito no tomará el mando de la República. Volviendo un poco, esta parte me voy a detener, porque yo no entiendo cosas, porque tanto se nos ha ocultado y lo que tenemos solamente son libros y narraciones de no sé de la cabeza de quién sale. Entonces aquí hace falta una investigación seria. Después vemos si es falso o no es falso, ya no importa. Pero la gente lo entiende porque acá hay que ir vanar nomás. Hay que entender nomás. Hasta yo puedo saber a una persona que no me está apreciando. Yo me doy cuenta enseguida por su comportamiento. Ese es el famoso aranducati que nosotros utilizamos muy bien en Paraguay. Ahora, la cabeza del otro Francia y los López, como ellos tenían que ya hablé, ellos tienen las 7 partidas de Alfonso el Sabio, la ley que era la ley de la que prácticamente se utilizó para construir nuestra Constitución. Contemplan todo eso, el consulado, contemplan la unidad de la iglesia. O sea, muchos conocen la historia de Roma. Constantino fue papa, el primer papa, y fue emperador. Ese fue el modelo que nosotros usamos. Entonces, la separación de la iglesia a lo mejor ya es por una recomendación para debilitar una nación. Porque es más fácil entrar, invadir cuando la gente está dividida. Cuando la familia está dividida. Y eso es lo que no tenemos que hacer. Cuando yo escucho ese tema que te quiere atrapar, porque te apasiona, de repente algunos apasionados historiadores, ellos se ponen de un lado que dice, se le ve, este es lopista. O si no se le escucha al otro y dice, no, este es antilopista.
Y de repente cuando yo hablo, me dicen, vos sos lopista. Y después me escuchan, no, vos sos legionario. O sea, pero déjame tampoco tener, ¿cómo se dice? Mi razonamiento personal propio que yo creo, ¿verdad? No puedo pensar. Por eso el pueblo paraguayo anteriormente era libre pensador. Hoy no es libre pensador. Bueno, continúo. El Consejo de Estado, sigo con la Constitución. El Consejo de Estado en la República del Paraguay se compondrá eventual o temporalmente del prelado diocesano, de 2 jueces de la magistratura elegidos por el Poder Ejecutivo y de 3 ciudadanos de capacidad también nombrados por el Supremo Gobierno de la República. Artículo 4. El Consejo de Estado y convocado por el Supremo Gobierno en los negocios graves y medidas generales de pública administración, principalmente cuando ocurra una guerra exterior como la que ocurrió, o tratados con enviados de estados vecinos o potencias extranjeras cuando fuese necesario, conceder amnistía, poner vetos a las leyes y decretos del Congreso Nacional y convocar extraordinariamente al Congreso, que fue lo que pasó, para que se le nombre mariscal a Francisco. Artículo 5. El Consejo de Estado dará sus dictámenes por escrito y firmados. Y ahí quiero que hagamos un paralelismo de los documentos que estamos viendo. Miren esos documentos. ¿Está escrito? Sí. ¿Está firmado? Sí. Entonces son fiables. Yo no digo que son verídicos o falsos, son fiables. Bueno, y está en la Constitución. Ordenanzas generales. Artículo 1. Los ciudadanos de la República presentarán su reconocimiento y obediencia al presidente nacional luego de estar en posesión del mando y en la forma que lo determine el presidente de la República. Artículo 2. Los hombres son de tal manera iguales ante la ley que esta bien será penal, preceptiva o tuitiva, debe ser una misma para todos y favorecer igualmente al poderoso que al miserable. Imagine Constitución Nacional. Yo miro esto y digo, ¿estamos avanzados o estamos atrasados? No sé. Artículo 10. Queda prohibido el tráfico de esclavos o negros, aún con el título o pretexto de colonos. Yo estuve en la biblioteca de Coimbra, en Portugal, no hace mucho, y vi documentos, periódicos, protestas que ocurrían en Río de Janeiro durante la guerra. Y decían de que ellos hacían tráfico de esclavos que supuestamente estaba prohibido y estaba metido el embajador portugués en Río. Gravísimo. Eso está ahí. No lo pueden, tienen que ir a quemar la biblioteca de Coimbra. Hay mucho ahí para quemar. Bueno, acá el tema es que durante la guerra se traficaba esclavos. Y yo miro, yo me hago el tonto, leo, y siempre se escucha en todos los relatos, macaco. Macaco, ¿qué es macaco? Y macaco en negro. Pero vos le veas a los triunfantes, rubios, de ojos azules, nobleza y todo. Pero eso aparecieron ya cuando el pueblo está destrozado. Cuando la señora, el cadáver, porque un señor contó que su bisabuela, a través de la familia, porque es importante cuando te están cerrando tu biblioteca nacional y te están metiendo documentos falsos para creer en historias falsas. Tenemos que recurrir a la familia, a nuestra sangre, a nuestra descendencia. Entonces, voy a decir esta parte porque lo escuché y lo vieron mucho porque lo alzaron en Facebook incluso. Este señor con lágrimas, y todavía es hace 150 años. Emocionado contó que la bisabuela, la tatarabuela contó que su abuela
pasaba al lado de una señora muerta. Justo ellos iban corriendo del campamento Cerro León porque ya estaban llegando ahí, entonces estaban huyendo. Se iban señoras, viejos, niños, bebé recién nacido, chupando, se dice, amamantando. No se puede decir amamantar porque la mamá estaba muerta. La forma que contó el Señor yo no la sé contar, pero ya se pueden imaginar. Sigo. Y nosotros teníamos acá un artículo 10 que lo vuelvo a repetir: queda prohibido el tráfico de esclavos o negro, aún con el título o pretexto de colonos. Yo quiero saber contra quién lo que peleó el Paraguay, porque a veces yo veo que si uno mira, pero nosotros peleamos con los africanos, con los brasileños, con los uruguayos, con los ingleses, con los franceses, ya no sé con quién peleamos. Por eso es importante rever la historia. Artículo 13. Todo el que atentare o prestare medios de atentar contra la independencia de la República o contra la presente ley fundamental será castigado hasta con la pena de muerte, según la gravedad de su atentado. Y acá me quiero remitir a una persona, discúlpeme si ofendo porque tengo que decir. Porque el que habla no mal que ofende, dice. Si me callo no voy a ofender a nadie. El caso de Cirilo Antonio Rivarola, que no sé, que hay que volver a revisar su biografía, no entiendo, porque a mí me dejó descolocado este personaje, pero con este artículo 13, él no tenía por qué firmar nada. Él tenía que estar fusilado. Hubo un triunvirato. Y ahí escuché el nombre de uno de ellos, Loizaga, y el otro no recuerdo. Alguien me puede ayudar. No hay problema. Acá no lo tengo, creo que lo tengo. Esto es nulo. Y después le voy a decir por qué. Porque voy a hablar lo que es el exilio, qué significa. Nosotros teníamos nuestra ley regida de las 7 partidas, que viene justamente del derecho romano justiniano, que cuando una persona, bueno, voy a ir otra vez, voy a analizar esa parte, ya que habla depende de la gravedad del atentado. Cuando no es muy grave, cuando parece noble y parece que se equivocó, nomás es exiliado. Pero al ser exiliado, pierde la ciudadanía, pierde sus derechos. No puede venir uno ni decirse paraguayo para firmar por los muertos. Artículo 16. Ejerce el patronato general respecto de las iglesias, beneficios y personas eclesiásticas con arreglo a las leyes. Nombra a los obispos y los miembros del Senado eclesiástico. Y ahí algo aprendí de el ingeniero, que él no es historiador como yo, pero ahora entiendo qué significa esto. Porque yo dije, ¿cómo el presidente va a nombrarle, cómo se llama, el deán? ¿Cómo se llamaba tu tío? Deán, no, pero Hilario Escobar. No, José Teodoro. José Teodoro, el hermano de Hilario. Imagínense. ¿Alguien es sacerdote por acá o alguien de la iglesia? ¿Te puedo hacer una pregunta? Tiene que apretar el... ¿Me puedes decir? Porque yo no conozco el tema. Si se puede presentar, por favor. Muy buenos días. Yo soy Padre Aurelio Martínez Cabral. ¿Usted estudió algo? Bueno, todos los padres, los sacerdotes estudian, pero algo más de sacerdote, no sé, algo, teología, algo. Sí, estudiamos teología. Teología. En la Universidad Católica. Estudiaste teología. Entonces vas a saber qué es el deán. ¿Qué es deán? Bueno, eso corresponde a la historia, ¿verdad? Nosotros no estudiamos esa parte. La historia, claro. Perfecto. Mira, no deja de ser importante lo que dice, ¿eh? Porque yo también ahora me sorprendo de la historia. Párroco. Él era José Teodoro Escobar, hermano mayor de José Hilario Escobar. Era hermano mayor de José Hilario y fue
el párroco de la catedral. Eso está extractado del Archivo Nacional y estuvo publicado hace poco tiempo en Banduara. El día en que muere Carlos Antonio López, el que le dio la extrema unción es el párroco de la catedral, Teodoro Escobar, hermano de José Hilario y tío de Patricio Escobar. Por ahí va un poco la mano. Excelente, excelente. Gracias por la aclaración, ingeniero. Y la verdad que esta parte tenemos que estudiar más. Hay que estudiar más, porque la verdad que si el presidente nombra, digamos, a los ministros de la iglesia en Paraguay, bueno, sí existía algo de que la iglesia paraguaya se independizó o algo así, o cómo fue, o un acuerdo con el Vaticano, o, bueno, en realidad no era la Santa Sede, no existía el Vaticano, ¿eh? Hay que tratar de cuidar las palabras, ahora yo tengo que cuidar, ¿verdad? Porque muchos hablan también de que nosotros nos desprendimos de Argentina cuando Argentina no existía todavía, ¿verdad? Entonces hay cosas que hay que decirlo bien, en el tiempo que ocurrieron los hechos. Asimismo, quiero confirmar, Francia en su época, cuando hubo no sé si separación con la Iglesia Católica, era el que, por ejemplo, me toca a mí en forma personal, hablo otra vez de la familia, fue el que dio el ok al párroco presbítero del lugar de San José de los Arroyos para que José Hilario Escobar y Ana Bella Cáceres de Escobar se casen. El documento lo tenemos nosotros. Excelente. O sea que puedo decir de que hay una conformidad y hay un, no sé si poder o hay una actitud que tiene Francia en esa época. No, y esas cosas a mí no me enseñaron en la escuela. No sé si ustedes estudiaron en algún colegio, en alguna parte, en ningún lado. Por eso, esto, por ejemplo, también tiene que ver con el tema de tratar de destruir la identidad de un país. Prohibirle su idioma, eso es genocidio. Esos son los presupuestos para genocidio. Hay tantos que se encuadran a la desaparición de una raza, a la desaparición de una etnia, a la desaparición de un sistema, incluso de la nobleza. Porque después lo voy a leer, más adelante lo voy a leer. Las leyes vigentes en la zona de conflicto, podemos mencionar a las 7 partidas, se caracterizan por ser un texto del derecho común, basado en el derecho romano, justiniano y canónico. También mencionar otros como el Tratado de París de 1856 y Tratado de Ginebra de 1864, vigentes durante la guerra y firmado. Creo que el convenio de Ginebra fue firmado por los países agresores, que de derechos humanos, creo que sobre derechos humanos, sí. Y donde los países aliados fueron signatarios. Bueno, las fuerzas aliadas estaban bajo la jurisdicción del Paraguay. Eso quiero que se entienda también, porque el evento ocurrido en donde quemaron el hospital, Piribebuy, bueno, los actores de ese hecho estaban bajo la jurisdicción de la ley paraguaya, principio de legalidad. Y aquí ya ustedes ya saben qué es lo que si hubiese habido un tribunal en aquel entonces, se podía haberle aplicado penas durísimas. Artículo 14. Los aliados... Espérate, aquí se me fue. No, aquí empezamos ya. Algunos artículos, ahí estoy pasando a la siguiente ya. Esto ya no es la Constitución. Esto ya es el Tratado Secreto de la Triple Alianza. Y voy a hablar de los artículos que a mí me parecen relevantes. Y ahí van a entender que alguien dijo acá, no sé, que todavía está vigente. Y así mismo es. Así mismo es. El artículo 14, los aliados exigirán de aquel gobierno el pago de los gastos de la guerra que se han visto obligados a aceptar. Obligado a aceptar. La ley mundial civilizada es voluntaria. Nadie puede estar obligado. Así como la reparación e indemnización de los daños y perjuicios causados a sus propiedades públicas y particulares. Si vamos a regirnos por lo que está diciendo acá, no sé si nosotros destruimos algún templo en Buenos Aires o en Río. No, en cuanto a edificaciones, dice. Bueno, y por los daños y perjuicios causados subsiguientemente en violación de los principios que gobiernan las leyes de la guerra.
La República Oriental del Uruguay exigirá también una indemnización proporcionada a los daños y perjuicios que le ha causado el gobierno del Paraguay, que se fue a defenderle. Bueno, por la guerra a la que ha forzado a entrar, en defensa de su seguridad amenazada por aquel gobierno. Un gobierno que busca el equilibrio del plata, que muchos han distorsionado el sentido. Y eso lo he leído en el libro de Carlos Pereira, embajador mexicano en La Haya, que ha investigado muy seriamente el caso paraguayo, y especialmente porque hay un libro que escribió, La Guerra del Paraguay, y Francisco Solano López y La Guerra del Paraguay, creo que es el libro, donde se refiere al equilibrio del plata, y cuando uno lee eso quiere llorar. Porque Francisco Solano López, siempre yo digo, yo no soy lopista, lo que yo estoy diciendo fue lo que yo investigué. Parezco ya lopista, no, soy paraguayo. Y cualquier paraguayo que haga bien sus cosas le voy a sacar el sombrero, y que haga mal las cosas, la ley. Entonces, le ha causado este punto 14. Voy a pasar al siguiente, que dice el artículo 16. A fin de evitar discusiones y guerras que las cuestiones de límites envuelven, queda establecido que los aliados exigirán del gobierno del Paraguay que celebre tratados definitivos de límites con los respectivos gobiernos, bajo las siguientes bases. Un artículo antes decía algo que se contradice con esto, porque decía que el tratado iba a estar vigente 5 años nomás. Entonces este es su límite, era 5 años nomás. Hay demasiados errores que se puede analizar en la ley y va a caer todo el circo. La República Argentina quedará dividida de la República del Paraguay por los ríos Paraná y Paraguay, hasta encontrar los límites del Imperio del Brasil, siendo estos en la ribera derecha del río Paraguay, la Bahía Negra. El Imperio del Brasil quedará dividido de la República del Paraguay en la parte del Paraná por el primer río después del salto de 7 caídas o 7 quedas, que según el reciente mapa de Mouchez es el Uguray, y desde la boca del Uguray y su curso superior hasta llegar al nacimiento, en la parte de la ribera izquierda del Paraguay por el río Apa. Imagínense, ese es nuestro límite ahora. Para que sepan de dónde nació ese límite, de esto. Desde su embocadura hasta su nacimiento. En el interior, desde la cumbre de la Sierra del Maracayú, las vertientes del este pertenecientes al Brasil y las del oeste al Paraguay. Y tirando líneas tan rectas como se puede, de dicha sierra el nacimiento del Apa y del Uguray. Artículo 17. Los aliados se garantizan recíprocamente el fiel cumplimiento de los acuerdos, arreglos y tratados que hayan de celebrarse con el gobierno que se establecerá en el Paraguay hasta hoy día. En virtud de lo convenido en este tratado de alianza, el que permanecerá siempre en plena fuerza y vigor, el efecto de que estas estipulaciones serán respetadas por la República del Paraguay. A fin de obtener este resultado, ellas convienen en que en caso de que una de las altas partes contratantes no pudiese obtener del gobierno del Paraguay el cumplimiento de lo acordado, o de que el gobierno intentase anular las estipulaciones ajustadas con los aliados, las otras emplearán activamente sus esfuerzos para que sean respetadas. Si esos esfuerzos fuesen inútiles, los aliados recurrirán con todos sus medios a fin de hacer efectiva la ejecución de lo estipulado. A mí me da miedito. Esto es análisis del principio de legalidad. Ahora vamos a entrar en la parte 1, en el meollo de la cuestión. El principio de legalidad, para que la gente, la que de repente no maneja el derecho, voy a tratar de ser conciso, claro.
El principio de legalidad es un principio fundamental utilizado por la mayoría de los estados, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción. ¿Cuál es la jurisdicción de Piribebuy, ingeniero? La jurisdicción es la ley paraguaya. ¿Estoy o no estoy? Es el principio de legalidad. Lógico. No a la voluntad de las personas. No a la voluntad de las personas, sino a la jurisdicción. Un tratado es de voluntades. Si un Estado se atiene a dicho principio, entonces las actuaciones de sus poderes estarían sometidas a la Constitución y al Estado actual o al imperio de la ley. Muy claro. Quiero hablar sobre la nulidad absoluta y la prescripción, para que no digan más de que lo pasado ya es pisado y tarde son los lamentos. Quiero hablar de eso. Una solución racional permite afirmar que el mero curso del tiempo no puede transformar en el defecto esencial de un negocio jurídico contrario a la moral, las buenas costumbres y a la ley. El defecto constitutivo que vicia el acto no es subsanable por el transcurso de los plazos cortos ni prolongados, porque el simple transcurrir de los tiempos no autoriza a tomar ético lo que es inmoral, ni ilícito lo que es, ni lícito lo que es ilícito. Es que el tiempo no tiene que transmutar valores propios de la sociedad o donde vivimos. Vivimos en una sociedad. Decía Vélez Sarsfield, esto ya lo trajeron también ellos, y ya lo creo que según el profesor Ramón me dijo, ya lo estábamos utilizando con don Carlos en algunas cosas. Pero después vino el Código de Vélez Sarsfield, que sería el Código Civil Napoleónico y transformado a la civilización, el liberalismo. Decía Vélez Sarsfield que las nulidades absolutas son aquellas que tienen por causa el interés público. ¿Estos documentos entre países son o no son públicos? Es secreto. Ah, es secreto. Ay, discúlpame. Ahora me entero. La ley reduce, en este caso, lo hecho en un mero acto material, sin ningún resultado en el derecho, que no pueda ser ni confirmado ni autorizado y que no produce ninguna acción ni excepción. Y cuando está en el juego el orden público, la voluntad de las partes no puede dejar de lado el imperativo legal. Acá no se trata de voluntad de la parte, no es porque a Flores, no sé, le dieron 2 botellas de whisky, se empegó y Mitre y ahí hicieron no sé qué y firmaron un tratado entre ellos. Con el perdón de que son ídolos de otros países, que sé muy bien que aquí hay que separar las cosas. Y yo sé separar las cosas. Porque es muy difícil decir la verdad, porque a veces ofendemos a la familia, a la patria de otras personas. Y eso duele. Pero tenemos que entender que fuimos familia, por eso empecé atrás. Nosotros éramos todos éramos hermanos. Nos dividimos por intereses foráneos y le bajamos los sombreros a extraños. Estoy hablando yo, Asunción, madre de ciudades. Yo, Virreinato de la Plata, estoy hablando. Salimos del regazo de uno y nos subimos en otro, ¿vio? Paraguay no quiso eso. López no quiso eso. El equilibrio del Plata significa la comunidad europea actual, que hasta ahora ellos no pueden ajustarse bien tampoco, quieren salir de eso, porque hay falsedades. Cuando construís un edificio sobre arena, eso se cae. Inglaterra ya salió. Y los principios sólidos los teníamos acá, 400 años atrás. Nos quitaron todas las piedras y nos tiraron tierra e hicimos un país sobre arena. Y así estamos, y así nos va.
Artículo 44, que me perdí un poco, la nulidad, se me pasó, pero esto es de la parte de la Cámara de Diputados. Aquí quiero tocar el artículo 44 desde la Constitución de 1870. Sí, artículo 44. La Cámara de Diputados para la primera legislatura, porque era 1870, se compondrá de 26 miembros que serán elegidos proporcionalmente 2 meses después de la instalación formal del primer gobierno constitucional, de conformidad con la ley que se dicte al efecto. Artículo 45. Para la segunda legislatura deberá realizarse el censo general y arreglarse a él el número de diputados a razón de 1 por cada 6.000 habitantes o de una fracción que se baje de 3.000, pero el censo será, solo podrá renovarse cada 5 años. Sumando 26, cada 6.000 pueden tener un número. Yo uso la matemática esa parte. Después le dejo a los historiadores analicen cuánta gente había en Paraguay. Porque con 26 más 26, 150.000 hombres, porque las mujeres no votan. Pero se puede ir analizando más. Por eso que no sabemos bien cuánto es lo que nosotros sobramos. Porque algunos dicen que damos 150, otros 300, y éramos 400 o éramos 1.000.000. Ya no se sabe. Porque nos han escondido la pelota. No sabemos dónde está. Y pido por favor a los historiadores y los miembros de esta comisión que por favor preocúpense en aprender, en investigar y no en seguir metiendo palo a la rueda. Por favor. Tenemos que saber la verdad. La Constitución Nacional de 1842 decía el artículo 15. Escuchen lo que dice acá. Mina, ahora tenemos que leer más cosas sobre Paraguay. Constitución Nacional de 1842 decía el artículo 15, escuchana. Se autoriza al Supremo Gobierno para jubilar a los indios naturales. Cuando ahora los indios están siendo tirados. Y eso le mando esa voz al presidente, a nuestro presidente actual y a los que quieren ser presidente. O sea, de un pueblo civilizado pasamos a ser un pueblo de totalmente no sé qué. Un engendro. Decreto del gobierno provisorio de 1869. Se prohíbe la enseñanza del guaraní en las escuelas. Báete copa, pero déjate de joder. Pero esto es bueno. Le voy a decir la parte buena. Cuando uno empieza a leer la ley, se da cuenta que los crímenes de lesa humanidad y de genocidio se han encuadrado en la ley. ¿Por qué se ha encuadrado en la ley? Porque tiene todos los presupuestos, ya le hablé. Ahora le estoy hablando del idioma. Eso es un presupuesto. Hay mucha gente que sufrió. Yo no sufrí, pero jugando por la calle de repente hablé en guaraní y me dijeron guarango. Pero yo soy de hace poco, digamos. O sea que esto fue mucho. Y en el 92 se tuvieron que bajar porque hicieron el censo y encontraron más gente que hablaba en guaraní. Y guaraní no se habla solo en Paraguay. En Brasil, Argentina y no sé, en otro lado más. Y posiblemente con mayor cantidad de gentes. Y he hablado con varios de ellos en guaraní, con un perfecto guaraní. Y me han dicho que jamás han venido a Paraguay. El brasileño también tiene que exigir. Acá hay gente brasileña escuchando. Mi hermano brasileiro, Paraguay, Brasil, somos hermanos. Eso tenemos que recuperar. Porque nosotros no estamos en contra de los brasileños, menos del pueblo, ni de los argentinos. Fueron jodidos también y siguen siendo jodidos por sus gobiernos, que no son independientes, le venden la fruta. Tenemos que formar una gran unidad. Tenemos que formar una gran región.
Tenemos que hacer un Parlasur de diálogo, de amor y comprensión, y que todo lo malo que contamina, el odio, quitémoslo. Escuché por los medios que se hicieron eco que se está pidiendo 150 millones, no sé cuánto. Yo le digo como paraguayo, olvídense de eso, o sea, olvídense que eso a nosotros nos va a enorgullecer, ni nos va a llenar el bolsillo, como si fuese que nuestra dignidad no vale plata. O sea, solo plata vale. Yo no estoy en contra de las empresas, no estoy en contra de los brasileños, que a lo mejor están viniendo de alguna forma, pero acá tenemos que construir un país, no destruir. Parémosla, trabajemos juntos. Eso es lo que yo quiero, ese es el discurso que se tiene que buscar. Y si existe daño, hay que pagarlo. Probablemente que a los estados de repente no sé, cuando se haga la investigación seria se sabrá. A lo mejor son personas que actuaron individualmente, pero tienen descendientes que están saboreando nuestras riquezas robadas. Recomiendo estudiar también el Convenio de Ginebra de 1864, porque eso firmaron los aliados. Y se pasaron, no lo puedo decir acá. Quiero hablar de la pena del exilio porque nosotros teníamos un código que regía, o sea, como le dije, las 7 partidas, inspirado por el derecho romano. Exilio legal. Aquí quiero hablar a los parientes de personas que han firmado en contra de la desgracia paraguaya, que todavía están. No tienen la culpa, yo no estoy culpando a nadie, por favor, ni odio les tengo. Al contrario, quiero que sepan su verdad, de dónde vienen. Si mi abuelo cometió un error, yo no lo voy a repetir. Yo voy a honrar mi país. Exilio legal. Hay una significación de exilio referida únicamente a una migración voluntaria a otro lugar con una finalidad no punitiva, sino incluso sirviendo a fines estatales, fundación de colonias, que puede llevar aparejada la pérdida de la ciudadanía y que se puede enmarcar dentro del conjunto de pactos o federas celebrados por la Roma con las comunidades vecinas, en virtud de los cuales el ciudadano romano adquiere una nueva ciudadanía tras el establecimiento en una de aquellas ciudades federadas. Esto era en Roma y también ocurrió cuando vinieron los españoles, porque ellos perdieron, cuando vinieron aquí, ellos adquirieron ya, se respetaba más lo que es la ciudadanía, ahora no se respeta. Hay gente que está acá ilegal hace 20, 30 años. Exilio punitivo, quiero separar con lo que hablé anteriormente. El exilium a partir del siglo I a.C. comenzará a ser pena verdadera y propia en el sentido definido más atrás, es decir, perpetuo, con pérdida de la ciudadanía, prohibición de retorno y confiscación de los bienes y como tal tiene la consideración de pena capital. Es el caso de los exiliados a Buenos Aires que firmaron varios documentos sin tener legitimación y que rigen hasta ahora. Al final dice, así se aplicará a los llamados delitos públicos. Volvimos a todo lo que es documento público. Volvimos a salir a eso. Para firmar un documento público tenés que tener legitimidad. Por eso me emociona la carta. No es carta, ¿qué es? Cuando le dejan la causa nacional al general Patricio Escobar. ¿Qué es eso? Causa nacional, ¿qué significa? Bueno, me tiraste la pelota frente al arco. Bueno, no es una carta, son sendos decretos, todos ocultos. Ustedes, los miembros de este soberano Congreso y los que están afuera, tienen que saber de que hay cosas ocultas y eso se ocultó. Por eso es nuestra lucha. Y puedo decir en este momento que ya no es familiar. Yo también soy paraguayo.
Y esa es un enorme ocultamiento que se hizo al Paraguay. No, pero Esa causa nacional es, ya sé lo que me vas a decir, esa causa nacional dice, Solano López le deja a una persona sucesor de llevar la causa nacional que consiste, primero, en no seguir la lucha armada con los hermanos países, sí lo dice. Segundo, desarrollar el Paraguay que va a quedar después de él, sobre todo con lealtad y patriotismo. Hay 4 documentos como eso y no se sabe. Ingeniero, esa causa nacional es actual. Ingeniero, quiero nomás quedarme en lo que usted dijo. Las palabras que utilizó el mariscal, y creo que era, ¿a cuántos días de su muerte? Y eso está fechado el 20 de febrero de 1870. La mayoría de ellos están una semana y media antes de ser promulgado. Firmado todo, firmado por Caballero, no, creo que ¿cómo es? Centurión, Silvestre Aveiro, Luis Camino, vicepresidente Sánchez, esos que muchos fallecieron en Cerro Corá, lastimosamente no pudieron saber, excepto algunos, como bien le tenés al historiador Juan Crisóstomo, que también firmó ese conocimiento. Yo lo que quiero resaltar, no, ingeniero, esa parte donde dijiste no llevar más guerra. Eso sí, eso dice en el primer artículo. Otro punto. Y lo otro es desarrollar el Paraguay con lealtad y patriotismo. Ahí está. Ustedes ven ahí un tirano que quiere destruir las naciones, que es un peligro para la zona, a la región. Yo no veo. Bueno, sigo porque tengo que terminar. Apuntes de 1870, muy importante que quiero, y con esto ya voy a cerrar la parte de mi lectura, ¿verdad? Apuntes, artículo 26. La nación paraguaya no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento. No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos los habitantes son iguales ante la ley y son admisibles en cualquier empleo, sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y las cargas públicas. Repito, no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Tenemos títulos de nobleza en Brasil hasta hoy día. Yo estoy rodeado de nobles aquí y quiero informarles que tienen un derecho que se les tiene que devolver. Y esto implica herencia. Pero no vamos a entrar en eso, porque si no vamos a desviar. Pero es importante que se sepa. Artículo 27. Es inviolable la ley electoral del ciudadano y se prohíbe al presidente y a sus ministros toda injerencia directa e indirecta en las elecciones populares. Cualquier autoridad de la ciudad o campaña que por sí obedeciendo órdenes superiores ejerza coacción directa o indirectamente en uno o más ciudadanos, comete atentado contra la libertad electoral y es responsable individualmente ante la ley. Este artículo 27 sale volando del tratado secreto. Bueno, vuelvo para cerrar. No hay en ella fueros personales ni título de nobleza. ¿Y para qué meten ahí si nosotros éramos república? Claro, no, espera, lo que yo nomás digo, ¿verdad? ¿Por qué meten eso si no tienen, o sea, uno escribe porque quiere un beneficio, no va a escribir porque no quiere. El beneficio era censurar a la nobleza paraguaya que sí existía. Aquí le veo a una amiga que sabe sobre eso. En 1600 llegaron los nobles y se llamó Asunción la Noble. ¿Me puede hablar sobre ese punto? ¿Su nombre era? ¿Puede ser? Chiquitito. Dale, por favor. Acá tenemos
a Juana Carrillo. Bueno, buenos días. Yo soy Sandra Carrillo, abogada, licenciada en turismo, entre otras cosas, ¿verdad? Bueno, él me había preguntado sobre la llegada de la nobleza. Sí, uno de los títulos justamente que tiene Asunción es la muy noble, por eso, ¿verdad? Los reyes eran católicos y ellos querían saber también conocer estas tierras, el nuevo mundo. Entonces habían elegido Asunción para venir aquí como lugar más lindo, porque le habían dicho que había una bahía donde había aves, pájaros azules, que también era de lo que se había enamorado Elisa Lynch cuando vino, que son los papagayos azules, ¿verdad? Bueno, y resulta ser que nosotros teníamos hasta hace poco, la Bahía de Asunción es el único puerto internacional de aves migratorias de América. O sea, América no tiene otro punto de donde llegan las aves de todos los países. No, es el único lugar que hay en toda América, es esa Bahía de Asunción. Bueno, lastimosamente esa parte no se estudió bien con la costanera y volaron todas las aves. Ahora uno encuentra en diferentes patios de los vecindarios las aves, ¿verdad? Bueno, ese era un motivo, que era como un paraíso, decían que era como un paraíso. Y el otro motivo era porque la madera que sacaban de aquí era la única que aguantaba los 2 años de viaje de las carabelas y bergantines. Entonces el rey ordenó por eso que este sea el primer puerto de América, porque las embarcaciones de las carabelas y bergantines a veces tardaban 2 años para llegar y para regresar, y tenían que llevar cédulas y traer cédulas, a veces eran atacadas por los piratas. Entonces se designó este puerto como el primer puerto de América, y ahí se reparaban, y la única madera que aguantaba esos 2 años de viaje era el ida y vuelta, era la madera paraguaya. Bueno, el otro motivo, sí, es que las tierras que también se compraban siempre no eran plenamente de los que compraban o querían venir a conocer, eran con merced real, o sea, el rey nunca dejaba de ser dueño de eso, ¿verdad? Bueno, y los que se embarcaron para llegar eran todos descendientes de la nobleza, fue en el año 1600, y ahí llegan los yegros, por ejemplo, que traen el primer altar de plata, la imagen de la Virgen de la Merced. Y Sudamérica tiene así también el primer convento de San José del Paraguay. Llegan los nobles entonces, por ejemplo, los yegros, ¿verdad? Los yegros, los Escobar, que también descendían de la nobleza genovesa, ¿verdad? Todos descendían de sangre real, y de ahí también viene que cuando Domingo Martínez de Irala hace alianza con los carios, lo hace por esos 2 motivos, porque son ellos los que venían del Caribe, venían de arriba, ¿verdad? Pero ya venían evangelizados. Y obviamente son los motivos que eligen también ellos para la alianza, es que ellos ya venían evangelizados. Entonces, la descendencia que nacía era católica, ¿verdad? Como los reyes católicos. Y para todo había que tener varias generaciones para la probanza de sangre, para ser parte del ejército. Había que tener ascendencia católica. Te quiero nomás interrumpir ahí. Sí. Ella sabe, porque me comentó, ¿verdad?, que estabas en un museo, ¿verdad? ¿Cómo era? Que yo soy museóloga. Sí, yo soy museóloga. Entonces, también, aparte de por abogada. eso estás conociendo. Sí, tengo especialización en legislación cultural, patrimonio histórico, todo eso, ¿verdad? Excelente, excelente. Y de ahí viene que cuando ellos hacen la alianza, nace la primera generación entre el cacique cario, no con las demás etnias, ¿verdad? El cacique cario, porque ya estaban evangelizados. Ellos les ofrecen las semillas, todo para llenar de vuelta las embarcaciones que llegaban vacías por tanto tiempo de viaje, y de aquí tenían que venir a repararse todas las embarcaciones para ir arriba a continuar la conquista y población. Siempre venían sí o sí a este puerto. Discúlpame Sí. porque quiero ya cerrar. El 12 de septiembre, ¿de cuándo? El que se firmó la cédula real que nos permitía votar. Elegir las autoridades. autoridades, sí. 12 no recuerdo bien. De Pero septiembre de 1500
1500, no, algo así era, 1600. Allá se ¿Alguien recuerda el señor, sí. ¿Vos te acordás? Sí. No, es otro punto, pero que no quiero dejar pasar esta oportunidad para explicar. Perdón, vamos a dejarle que concluya Sí, acá sí, el quiero expositor. concluir. Y después pues ya varios, bueno, varios bueno. no han perdón, arquitecto. No, Que Quiero concluya, concluir. Sí, voy a concluir después. por que hable. favor, vamos a concluir porque ya estamos excedidos hora y hay varios que pidieron la palabra. Adelante. Perfecto, perfecto. Bueno, yo tenía varios documentos que quería referirme, pero quiero referirme a dos solo para ganar tiempo, por favor, y entender y cerrar esto que estaba hablando. El alegato de Patricio Escobar a Pedro II sobre los Saltos del Guairá. Hay un documento. Y eso, en el encabezado, habla, él repite que él tiene una autorización, que es lo que ya hablamos. Él tiene una autorización. Y él presenta esos documentos y se refiere en el contenido que yo estoy leyendo acá, se refiere de tratado de límite. No sé. En ningún momento él habla de litigio, en ningún momento él habla de cosas verbales o promesas, de tratados. Y esos documentos lo exhibe a Pedro II y el emperador le responde que esto quedará en poder de ellos. Y le pidió que se le devuelva y no se le devolvió. Bueno, esto tiene directa vinculación con el caso de Itaipú y la negociación. Esos documentos y el alegato demuestra claramente de que hay cosas que hay que investigar antes de hacer cualquier tratado nuevo, antes de firmar cualquier cosa. Entonces, quiero pedir a uno de los presentes, Virginia, ¿podés leer lo que te había pasado? Porque yo le dije que por favor me ayude en esto porque es un tema muy importante donde yo ya cierro. Primero hablo hablo del documento del alegato, donde Patricio Escobar en Río de Janeiro se paró frente a Pedro II y exigiendo la defensa de nuestros derechos. Ahora, en la era contemporánea, que ya es nuestra era, tuvimos esa oportunidad de acceder a esos documentos. Pero son motivos, o sea, cada uno tiene su motivo personal, su idea. Yo no entro a juzgar absolutamente nada ni a nadie. Saquen ustedes sus propias conclusiones y va a leer la nota del presidente en ejercicios cuando el Brasil quería devolver todos esos documentos. ¿Qué dijo, compañera Virginia? Gracias. Asunción, 2 de diciembre de 1981. Memorándum. El señor Presidente de la República y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, General de Ejército don Alfredo Stroessner, hace recordar al señor Ministro de Relaciones Exteriores en ocasión de devolución de los documentos históricos del Paraguay por el Brasil, que los archivos relacionados al general Patricio Escobar sigan guardados en los archivos correspondientes en el Brasil, siendo estos archivos no importantes para el Estado paraguayo. Firma Presidente de la República. Gracias, compañera. Usted saca sus conclusiones y yo me despido. Tengo otra pequeña frase bueno. Para concluir. Bueno. Disculpe. La historia no está para que te guste o no. Está ahí para que aprendas de ella. Y si te ofende, mejor, porque entonces tendrás menos probabilidades de repetirla. No es tu derecho borrarla, nos pertenece a todos. Muchas gracias. Disculpe, si puede decir su nombre para el registro. Martínez Peralta. Virginia Martínez Peralta, perfecto. Bueno, yo ya terminé. ¿Ya alguien quiere preguntar algo, alguna duda? Bueno, entonces vamos a darle un caluroso aplauso acá a Santiago Duarte, que vos sos especialista en relaciones internacionales. Sí, yo estudié una maestría en relaciones internacionales en la Universidad de Italia. Bien, realmente se nota por el contenido, realmente muy, muy importante. Me había pedido acá, adelante, si se dice su nombre antes de exponer. Adelante. Sí, buenos días. Mi nombre es Elvira
Mi apellido es Solano López. Soy tataranieta de Francisco Solano López y Elisa Alicia Lynch. Me embarga una enorme emoción que hoy se esté debatiendo o tratando este tema que se haya logrado. En la familia siempre hubo la ley del silencio, porque los descendientes del mariscal han sido tan perseguidos y vilipendiados como él. Mi bisabuelo es Enrique Solano López, mi bisabuela es la señora Adela Carrillo de Solano López. Perdón, ellos son son mis bisabuelos. Realmente esto es un sueño. Yo quería decirles que mi bisabuelo Enrique, cuando vino al Paraguay, acompañado de su mamá en 1875, 5 años luego de culminada la guerra, como todos sabrán, ella fue expulsada y mandada de vuelta. Mi familia siempre vivió de la manera más humilde. La estupidez más grande que se dijo que Elisa Alicia Lynch llevó dinero, que era una prostituta. Ustedes saben que la historia la escriben los vencedores y no los vencidos. Ella murió en París en la indigencia en 1886. Años más tarde vino mi bisabuelo Enrique y para revisar la causa, o sea, para hacer un revisionismo histórico de la causa de su padre. Y fue acompañado por algunos intelectuales, digamos, o estudiosos como Ignacio Apane, Juan Euleari. Juan Euleari fue testigo, digamos, del nacimiento de mi abuelo. Mi abuelo fue Francisco Solano López Carrillo, homónimo exactamente del mariscal. Él nació el 2 de diciembre de 1902. Mi abuelito también sufrió muchísimo, murió también muy joven. Mi bisabuelo Enrique murió en 1917. Mi abuelita Adela pasó las pericias increíbles, vivió en Clorinda, en un ranchito en la más absoluta miseria. Por eso para mí esto que se esté hoy día dando lugar a que se estudie y que se diga que el mariscal era un tirano, el mariscal era un enorme patriota. El mariscal sabía que su familia iba a pagar las consecuencias. Elisa fue una gran paraguaya, más paraguaya que cualquiera, más paraguaya que las hermanas del mariscal. Se quedó acá hasta el último día de su vida con el hombre que amaba. Le enterró con sus propias manos, es real, porque lo dijo mi bisabuelo, tenía 11 años y medio y eso se sabe en la familia. La masacre de Cerro Corá fue una barbárica masacre, por Dios santo. Él era alférez en aquel entonces. Yo no estaba prevista en este programa, pero me nace hablar de eso, porque es de mi familia directa. Acá no hay documentos que discutir ni rebatir. Tengo una tía abuela que falleció en 1993. Yo era una persona ya grande, de 30 años en aquel entonces, y que sé muchísimo de la historia y lo que aconteció, ¿verdad? Y lo de Cerro Corá y todo lo que se pasó en la guerra fue un genocidio realmente. Mi bisabuelo iba a salir a defenderle a su mamá porque aquel 1 de marzo, recuerden que murió Panchito, con 15 años recién cumplidos. Murió otro hijo del mariscal con Juanita Pessoa, José Félix, de 11 años. Murió el mariscal, murió el vicepresidente Sánchez, murieron un montón de gentes, pero digamos, héroes conocidos, anónimos, hombres, mujeres y niños. Gloria y honor a toda esa gente que entregó su vida. Y así como dijo el señor que precedió el paraguayo, era un patriota y tenía, digamos, acá, el vencer o morir. Y esto es algo para mí maravilloso que se esté tratando y ojalá que se trate
y que, digamos, se apruebe esto, porque acá hubo sí un gran genocidio, un gran exterminio. Y se quiso que el Paraguay desapareciera así simplemente porque el Paraguay pintaba de lo mejor. Y bueno, y por causas internacionales económicas que ahora no voy a tocar, pero sí lo que el bisabuelo Enrique contó, ¿verdad? Mi bisabuelo jamás tuvo casa propia, quiero que sepan eso. Vivía en casa de alquiler. La familia Solano López pasó, pero estrecheces económicas bárbaras. Jamás un céntimo de sus bienes tuvieron. Nunca, jamás. Así que para los que dicen que la carreta de Lisa Lins de los tesoros, por favor, estupideces. Perdónenme que me refiera de esa forma, pero es así. Esa es la verdad. Y por eso nada más me atreví a pedir la palabra para que ojalá que todo esto que se está exponiendo, por lo menos se llegue a estudiar y se llegue a un consenso, porque sí, acá en el Paraguay hubo un gran exterminio y un gran genocidio. Y solamente quiero un poco decir estas palabras: honor y gloria a los hombres, mujeres y niños que dieron su vida para que el Paraguay hoy siga vivo. El mariscal no fue un tirano, el mariscal fue un patriota, un gran patriota. Sacrificó su vida, la de toda su familia. Nosotros de milagro estamos vivos. El único hijo del mariscal Elisa Lins que tuvo descendencia fue mi bisabuelo, Enrique Venancio Víctor. Él falleció el 19 de noviembre de 1917 y sufrió muchísimas persecuciones. Lastimosamente murió muy joven, en el momento en que parecía que, bueno, se le iba por fin reconocer, porque vamos a ser sinceros, durante la guerra del Chaco, todos los combatientes se inspiraron, se acordaban de la guerra Guazú. Ahí surgió el paraguayo, la sangre. Se acordaban de López, que no era el tirano, era el ejemplo. López y su ejército, y eso les dio fuerza para soportar la sed, para soportar el hambre, para soportar toda esa geografía, digamos, inhóspita. Así es que yo siempre digo, no sé, cuando se habla, a mí me duele el corazón, por eso nunca jamás, digamos, me meto a hablar, pero creo que esta es una oportunidad brillante. Y sí, alguna vez puedo comentar lo que se decía en mi familia. Era silencio porque fueron perseguidos. Yo tengo la foto de mi bisabuela descalza en Clorinda pasando hambre. La señora Carrillo, Sandra también es pariente mío, la señora que acaba de hablar. Así es que hay mucho que decir, pero lo que sí puedo afirmar contundentemente es que acá hubo un exterminio absoluto, un genocidio. Y eso lo afirmo y lo reafirmo. Y solamente decir que aquellos paraguayos, sí, honor y gloria a ellos, a esas mujeres, niños, hombres. Perdón que vuelva a ser repetitiva, pero solamente puedo decir eso. Muchas gracias y que esto siga, que esto no decaiga. Todos somos paraguayos y tenemos derecho a hacer este reclamo absolutamente justo. Eso es todo. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Gracias a los expositores, historiadores, a todos los acá presentes. Y ojalá los paraguayos tengamos un 1% del espíritu que tenían esa gente que dio sus vidas así, regaló sus vidas para que Paraguay hoy siga vivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces,
a la descendiente directo del mariscal Francisco Solano López, nuestro héroe. Me había pedido la palabra también el arquitecto Franco. Adelante, arquitecto. José ya. Bueno, me ingeniero pasa José la Franco. pelota Ingeniero por José Franco. una cuestión de tiempo. Se nos va el tiempo y esto tenemos que aprovechar y tenemos que decir dos cosas. Y que sea actual. Este tema de Patricio Escobar va a tener que dar que hablar. Pero más va a tener que dar que hablar este documento o este memo que aparece en estos días con referencia de que los documentos de la guerra de la Triple Alianza sigan siendo guardados en el Brasil. Le pido allá a la señorita que pase, por favor, en la Cámara General para que vean de quién se trata. Yo no tengo nada que ver ni en contra con este señor, pero te pediría que pases. Bueno, y le voy a volver a repetir porque es importante que se sepa esto, porque este es uno de los escollos que tuvimos nosotros para la investigación. El problema es de que tenemos nosotros en nuestro propio país, en nuestro propio territorio, gente que no quiere saber la verdad. Entonces por eso sufrimos y estamos sufriendo. Escuchen este reclamo de una familia que quiere que se sepa la verdad. No, acá no hay nada personal para que nosotros aparezcamos o no aparezcamos. Aquí queremos saber la verdad histórica. Entonces ayúdennos. Y dice, y vuelvo a repetir, tiene un sello dice República del Paraguay, La Palma, Lo Bío, La Estrella, dice memorándum. El señor presidente de la República y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, general del Ejército, don Alfredo Stroessner, hace recordar al señor ministro de Relaciones Exteriores, parece que era Nogués, en ese momento no tengo buena información, en ocasión de devolución de los documentos históricos del Paraguay por el Brasil, que los archivos relacionados al general Patricio Escobar sigan guardados en los archivos correspondientes en el Brasil, siendo estos archivos no importantes para el Estado paraguayo. Asunción 2 de diciembre de 1981. Y ahí está la firma, si ustedes pueden ver. Presidente de la República. No tengo nada claro en contra de este señor que también hizo muchas cosas buenas por el país. Es innegable, pero también habrá hecho cosas que no eran debidas. Y en esto, a mí en forma como paraguayo, me afecta. Y desde luego, y como familiar, por supuesto, porque acá se ocultó. ¿Por qué? Pareciera algo personal, pero no es así. Eso uno. En segundo lugar, porque vamos a la práctica, no tenemos ya tiempo. La señorita secretaria tiene algo que quiero que vea la opinión pública, que yo quiero que, vean los presentes y los que están de afuera, vean las marcas de agua de los documentos del cual todo el mundo está hablando. Es importante, es un PDF que yo le traje que va a quedar acá para que los que quieran, donde están las pruebas, por decir así, no digo las pruebas de marca de agua, nosotros le llamamos, porque en este momento tuvimos que hacer un curso acelerado de todo este tema, ¿verdad? Ahí se está viendo, por ejemplo, de los documentos. Estos son los documentos que se tienen. Acá hay un papel vergurado. Señorita, ahí está. Un poco antes. Fíjense a trasluz las marcas de agua. Marca Torreón, ¿verdad? Marcas Pascuali. Marcas, seguí nomás. Marca Martorelli, marca Conqueror. Acá se ha hecho un estudio. Y queremos que se siga estudiando, no es que acá esto ya está todo hecho. Si estamos destapando la olla, que vamos a esperar que termine Mercosur para que nosotros hablemos. Entonces,
Este trabajo está hecho, bueno, la comisión que estudio. Estos son de los documentos históricos, es esto que estamos hablando, de esto que se está comentando. Hay que revisarlos. Entonces le pido a la comisión de que sigan estudiando. Son muy importantes porque ahí están las revelaciones que estamos diciendo. Eso de la causa nacional está acá. Y eso tienen que saber qué es la bendita causa nacional. Así que con eso yo digo lo que tengo que decir, pero por favor, vean lo que tengan que hacer. Disculpa, ¿puedo la palabra a Prisco López, por favor? Sí, adelante, por favor, de su nombre y después, adelante. Quiero hablar como un paraguayo NN. Ya tiene mi nombre, ¿Por qué digo eso? Y con el permiso de todos ustedes, voy a hacer algo fuera del protocolo, me voy a parar. Buenos días. Estamos a 152 años de que terminó la guerra. Providencialmente, pasado mañana va a ser el cumpleaños del mariscal. Providencialmente. Hay un ser superior que nos está viendo en este momento. Histórico. Yo me guío por los estudios. Más de 1 millón de almas están pidiendo justicia hace 152 años. No sé si usted, ingeniero, quién tuvo la iniciativa de hacer este encuentro. 152 años después pasaron presidentes, ministros, mujeres. Hoy esto es un hecho histórico que se tendría que publicar a nivel mundial. Voy a contar una anécdota rápidamente. Tengo un tío, Carlos Solano López. Yo vengo del hermano de don Carlos Antonio López, el filósofo conocido como Francisco de Paula López, tataranieto. Le dicen en Australia, estaban haciendo a los inmigrantes. Él era paraguayo, no sabía ni hablar el inglés. Tenía un traductor. El señor que estaba escribiendo le pregunta su nombre. Le traduce. ¿Qué dice? Tu nombre, Carlos Solano. Tu apellido, López. Sin levantar la mirada, el señor le dice, ¿usted qué tiene que ver con el mariscal Francisco Solano López? Es mi tío bisabuelo. Se levanta el tipo, un suizo, le dice, yo soy ciudadano suizo. En mi país, la historia del Paraguay y del mariscal Francisco Solano López se estudia como la historia más gloriosa. En el extranjero y aquí en este país, nosotros estamos teniendo vergüenza de hablar de algo que es lo más significativo para todos. Yo sé, pero soy apasionado. Si no tenemos pasión, señores, nos vamos a cambiar este país. Y me va a costar mucho seguramente porque trabajo y me pueden censurar, me pueden castigar. Pero como dijo alguien, este momento, hoy 22 de julio del 2022, es histórico. Hay 1 millón de personas que murieron y que no se le hizo justicia. Y hoy está empezando eso en Paraguay. Y espero que no se termine. Compatriotas, los que están aquí, ustedes que están sentados, que vinieron, son los privilegiados. Dios existe. Nosotros tenemos una responsabilidad enorme. Ingeniero, si usted es el que tuvo esta iniciativa, que Dios le bendiga, y a todo el equipo. Los senadores y diputados son nuestros representantes, pero también son representantes de esos 1 millón de personas que murieron. No puede ser que se vayan a dormir tranquilos, mientras que en la historia del Paraguay hubieron personas que dieron su vida y hoy personas se refriegan con esas muertes, con esos sacrificios. Si nosotros no le ponemos pasión a esto, esto no va a continuar como manota, porque hay muchos enemigos aquí y en el exterior que no quieren que el Paraguay surja. Yo me despido con estas palabras, les pido disculpas, pero señoras y señores, si amamos nuestro país, cuando se va un equipo del Paraguay, me gusta el fútbol, Olimpia, yo soy liberteño, o Cerro, es un representante de nuestro país. Dijo Martín Fierro, si los hermanos no son unidos, los comerán los de afuera. Entre paraguayos, primero prefirámonos entre nosotros, más allá de nuestra ideología política, más allá de nuestra religión, más allá de nuestro sexo. Como paraguayos, honremos a los 1 millón de personas que dieron su vida para que siga existiendo.
Que Dios le bendiga y muchas gracias. Disculpe, Prisco, te quiero pedir un favor. Prisco, acabas de decir una palabra, resurgirás. Hay un norteamericano, creo que escribió algo al respecto. Martin Thomas McMahon, un hombre ingeniero ignorado por el Paraguay. Y a él se debe, creo, que Rudolf haya lidiado para que no perdamos el Chaco paraguayo. Escribió un hermoso poema. ¿Se puede escuchar el poema? ¿Se puede? No sé. Resumido. Tranquilo. No, estamos en democracia. Para lo que amamos nuestra patria es histórico. ¿Y saben qué? Le voy a decir algo. Una de las cosas mayores que a mí me duele. Mi papá me decía, no te juntes con ellos. Mi papá era un intelectual, una persona maravillosa. Pero eso que se prohibió el guaraní, yo lo sentí en carne propia. Yo aprendí el guaraní en el mercado de Abasto, le agradezco. La guaraní upea causare. Pero este señor se merece, ojalá que acá salga, Martín Thomas McMahon, se merece el respeto, el reconocimiento de todos los paraguayos. Es mi humilde opinión. Dice así: bella y nubil república de la zona encantada, reina de mil arroyos, tu nombre solo ayer desconocía al mundo, pero tu fuerte espada te conquistó una gloria que nunca han de perder. Qué infortunio que el brazo de la guerra te arrastre por el sangriento surco de un destino fatal. Que vándalos te traigan la ruina y el desastre por agua y tierra en una porfia desleal. Los campos que yacen en su luz fúnebre lecho, tus legiones sagradas vieron el esplendor del escudo de cobre, tu inmaculado pecho y el ondear de tu insípido penacho tricolor. Si la paz con bravura y abnegación se gana y el patrio honor de todos es el más alto bien, detenga la sangre de que tus venas mana y de fresco los laureles coronece tu sien. Y quiero ir acá, perdón, quiero ir acá donde él habla un ratito a las mujeres paraguayas. Mujeres paraguayas cuyo gentil semblante nos revela a los ojos que por primera vez os miran la bravura que hay en vuestro talante, la espartana energía que hay en vuestra altivez. ¿Qué pueblo que ha criado tales hijas debiera? ¿Qué pueblo que ha criado tales hijas debiera despertar? Y que hijos que hubisteis de nutrir lograran resignar jamás a la extranjera sumisión y a un trono cobardes sucumbir. Es larga pero esto lo escribió un hombre que vino, se enamoró del Paraguay, que fue en los Estados Unidos lo que leyeron sobre McMahon, le trataron de tirar mierda, pero él salió y fue una de las personas en que el mariscal confió parte de su fortuna para que sus hijos estando en el extranjero pudieran estudiar. Martín Thomas McMahon tiene una biografía, señoras y señores, que ustedes tienen que leer para que sepan que fue una personalidad en los Estados Unidos y él defendió al Paraguay a capa y espada. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra intervención, comentario, sugerencia. Sí, adelante, su nombre, si repite otra vez. Soy el capitán Ovidio Ortiz de la Marina Mercante. Antes que nada, felicitarle, ingeniero, y a los organizadores, a los exponentes, a los estudiadores y a todos los presentes en esta magna asamblea. Así como dijo el compatriota, es una fecha histórica. El paraguayo no es un mendigo. El paraguayo no necesita regalías. El paraguayo no exige nada más de lo que merece. El paraguayo siempre ha sido abusado.
ha sido minimizado, perseguido y ejecutado. Pero a pesar de todas esas injusticias históricas y actuales, seguimos en pie. Esta tierra sagrada siempre fue defendida por los patriotas. Reivindicación histórica para el pueblo paraguayo, reivindicación histórica para nuestros muertos, para nuestras mujeres, para nuestros hombres, para nuestros padres, quienes hoy día ostentan el poder y lo único que hacen es vergüenza para nuestros referentes históricos. Próximo año, 2023, seremos los patriotas quienes hemos de ocupar el poder para hacer gobierno y defender nuestra república por vergüenza, por dignidad y por patriotismo. Gracias por esta magnífica ocasión en la cual muchas mentes se abren ante la realidad existente que siempre ha sido ocultada al pueblo paraguayo. El pueblo paraguayo no es mendigo, el pueblo paraguayo es digno y así se hará conocer y respetar ante el mundo y las naciones. Muchas gracias. Muchas gracias, capitán. Bueno, yo quiero dar ya por cerrada esta audiencia que ha sido realmente muy valiosa, creo que todos los aportes. Bueno, antes de eso, acá el parlamentario Neri Olmedo va a dar unas palabras finales. Adelante, Neri. Sí, gracias, presidente. Y bueno, felicitaciones, presidente, y aparte a los señores que están presentes aquí y bueno, a través de los medios. Ñandere saño ne nduapema se maite hija se agradecimiento entero de tebe. Ahí se nace antes se ape cuña paraguaya papimbarete hospital hina ñande después Marical López la familia avalo aitri ambos tuisaja agradecer sobre la presencia, a la preocupación. Se hay me pide cuidado ahí, hay me ese corazón y después ese sentimiento. Cuasi hay Ricardo, pe pandemia en Bohueo, era un Ricardo dieron un mongueta con tema. La pandemia, ojos mejores, el tiempo. Bueno, agradecer Ricardo importante coña mombe a la gente están añade de cuaya ese boñe por un cual ahora era un boñe por un día gracias gente y gracias Paraguay. Gracias a estar ahí en el mundo y anda por ya pa entero este porque ni cote en baiteco ave. Más a veces menciona ese GB ya de cola OEA, la ONU, OTAN, tuya organizaciones. Entonces, ya la y ya apoyo, ya de ya de coi mala intención, sino con buena intención, ya de ya va a pota. Así es que para pota pein peime pendiente de la gente mamá ya de saja ya de endua a través de los medios. Cuaja ebetite envía apoyo un día España Bogotá naranja ya cote ve más. Se han oído rebosata gente ya de cuaco ambiente ya de coajina co palacio o sea co senado ya de coajina co encuentro ya Bogotá ya un día paja peaja ejina betite envía po un día que tú ajina ya mo majejo a me hanyamo jepona y cote en baiteja o pisa de a presentarse a de hubo ajina departamento de San Pedro, seco ajina municipio de Liberación, municipio nuevo de 10 años, recola ese equipo, te diría, con primera línea, pero hoy me empeité ajina, entonces, hoy el amigo profesor Hernán Colmán, hoy a César, profesor César, ahí a profesora Nidia. Usted sabe ahí, amo ese equipo de trabajo, Gina Rolando. Bueno, entonces entre ustedes se agradece a me muy contento, agradecer señas de Yara Jaisibe.
jaja y en acompañata, jaña majeta, a buen puerto, si es que mucha fuerza y felicidades a todos. Muchas gracias al parlamentario Neri Olmedo. Entonces, le agradezco a todas, a todos, realmente ha sido una magnífica audiencia. Sí, finalmente le damos acá su nombre otra vez y adelante. Muchísimas gracias, disculpen gente, quiero dar último mensaje. Checo ese en nombre de toda la ese entero ñane gente cuera campesina, mujeres campesinas rerape. Upeala ayeruresea a los legisladores y catupa en algún momento ya jamiña guajemila ñane compatriota campesina cuerape. Porque apengo jaeteba y chacheve oía división ayepande. Siempre oí la división la gente o vivía la campaña o vivía la ciudad. Jacoaco historia ningo o pertenece para todo. Cuango para todo y de todos. Ayepa, hañañe ningo ñane mujeres campesinas, ñane mujeres guerreras. En nombre de ellas ayerure y catupa ñamuaje supecuera en algún distrito con Anshagua, toda mía veía parlamento, aunque sea michimi, jatojo, tombo emiñan debe a veía ñane gente cuera. Hablo en nombre de todas las mujeres campesinas que sufrieron y sufren hasta hoy la discriminación de muchos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas.